Bueno, pues volvemos con nuevas entrevistas. Ya sé que llevo 2 meses sin pasar por aquí casi para hacer los podcasts, pero vamos a venir por todo lo alto. ¿Cómo vamos a venir? Pues reescribiendo nuestras vidas, que a veces de vez en cuando tenemos que conseguir pensarlo. Y para ello tengo una persona que no solo está reescribiendo su vida, sino que está ayudando a que otros puedan conseguir reescribirla. Os presento ni más ni menos que a la psicóloga Alicia Baigorri. Muy buenas, Alicia. Gracias, Rosa, por la presentación y por dejarme este espacio para poder hablar, comunicar y hablar contigo. Un placer, sobre todo porque a mí de las cosas que más interesantes me parecen es que a veces no percibimos o no nos damos cuenta que nuestra vida puede ser reescrita tantas veces como nosotros queramos y vivimos un poco con la situación o la incertidumbre de decir, es que como esto ya pasó en mi vida, tengo que conseguir ajo y agua para el resto de mis momentos y que tenga que ser así. Y yo creo que eso no debería ser de ese modo, ¿no? Yo ahora te diría que no, pero si me lo preguntas en agosto de este mismo año, te hubiese dicho que para qué reescribir la historia si ya tenemos la que tenemos y con la que tenemos pensamos que estamos bien, no hace falta gastar energía en lo que no es necesario, ¿no? Sin embargo, ahora pues te diría que es fundamental el saber que tenemos el poder y el merecimiento de reescribir nuestra historia a la manera que necesitemos o deseamos. Buenísimo todo eso, pero fíjate, claro, me estás hablando de hace unos meses y el proceso que dices es que hay gente que dice que así ya puede estar cómodo y a gusto, por lo tanto puede conseguir tener una implicación dentro de su cabeza de que se esté mintiendo de forma total o forma parcial creyendo que solo existe esa vida y seguramente que alguna de las personas que nos cuente, si yo total, ¿no? Esto está bien, ¿sabes? No hay ningún tipo de procesos y esto es lo que siempre he vivido, porque tengo que cambiar mi vida si así no estoy mal. Claro, la palabra miente no es exactamente la correcta, porque yo, visto cómo he vivido estos últimos 21 años, yo no me mentía conscientemente. Lo que ocurre es que yo no tenía conciencia de la situación que yo había generado, que me había llevado a unas circunstancias que yo no sabía por qué las cosas sucedían así, y no me mentía, simplemente que no tenía conciencia. Esa es la diferencia. Así que no te contabas toda la verdad, porque estabas viviendo una verdad muy parcializada. No me contaba toda la verdad porque no conocía toda la verdad. Buenísimo. ¿Y cómo puede saber alguien que conoce toda la verdad, ¿no? Porque de hecho a veces nos lo planteamos incluso en política o en temas de estudios, en cualquier tipo de percepción, de decir, es que yo creo, y además es yo creo que ya lo sé todo, ¿no? Y entonces esos yo ya seístas que a mí me parecen de esto tiene que ser así. ¿Cómo podemos saber si lo sabemos todo o tenemos que todavía inquirir un poco más en conseguir profundizar a ver qué otro tipo de verdades hay o no hay, aunque eso pueda provocarnos a veces un poquito de dolor? Siempre el tener curiosidad por conocernos a nosotros, el estar con los ojos abiertos para ver las circunstancias, eso ayuda. A mí lo que me ayudó a ver que no estaba en la conciencia que yo necesitaba para mi propia salud fue pues una serie de circunstancias que se fueron uniendo. Primero que estás pendiente a ver qué pasa, ¿no? Que entender lo que está pasando. Pero luego llegan circunstancias que en un momento determinado te dicen, para que esto no. Y yo, bueno, como estoy cerca de Zaragoza, yo vivo en Tudela, los maños les tengo mucho cariño, pero son como tozudos, ¿no? Entonces la vida te lo puede repetir tantas veces como necesites, que a Vale. las buenas o a las malas te terminas abriendo los ojos. Ujú. Yo, pues bueno, 21 años he vivido de una determinada manera que me ha provocado muchísimos problemas de salud y muchísimo, porque claro, el estrés era muy alto. Y una vez que ocurren estas cosas, te vas poniendo en el camino también de que te acompañen personas bueno, que han experimentado más, que saben más de este tema, te dejas guiar, un aspecto también importante, y vas viendo si es en el sitio que te quieres colocar. Y ahí Ujú. entonces es cuando vas entendiendo qué miedos has tenido, por qué, en qué proceso has vivido, qué es lo que quieres, cuál es tu propósito de vida, cómo tú te quieres ver. Para mí Claro, el fíjate, me estás contando cosas súper interesantes. La primera de todas es que yo te he presentado como psicóloga y alguien puede decir, ¿cómo un psicólogo
no se puede dar cuenta de que a lo mejor no era exactamente toda la verdad que tenía que contarse y existía otra parte. Y yo siempre suelo decir, un cirujano no se opera a sí mismo por muchas apendicitis que haya hecho en su vida. Si él tiene una, tendrá que operarle a algún compañero para poder verlo. Si alguien que ha estudiado, que se ha formado en temas de psicología, que está empatizado con gente, no lo percibe porque es muy subjetivo, ¿qué puede estar sucediendo en otras personas? Pues fíjate, la pregunta me encanta porque yo mismamente me lo pregunto también. A mí el ser psicóloga y el que me encantan estos temas de desarrollo personal, de conocernos, de cómo sacar nuestro mejor potencial, siempre me han gustado, siempre he estado conectada con temas, con cursos, con formaciones, pero no es lo mismo lo que ves en los demás, que lo puedes ver y tienes las ideas a nivel racional muy claras, que cómo nos contamos a nosotros mismos las historias y cómo somos capaces de sanar nuestras heridas o realmente, al no saber sanar nuestras heridas, bueno, yo lo que hice en mi caso concreto, como no supe cómo gestionar el miedo y el dolor, lo que hice fue encerrarlo pensando que con el supercontrol que yo tenía, aquello se iba a evaporar, se iba a diluir, ¿verdad?, en el universo. Pues no. Así que puede ser que a lo mejor gente que conozcamos que sean muy perfeccionistas y muy controladores y estén todo el rato muy pendientes de ese proceso de a ver qué va a suceder, que a lo mejor les pueda estar sucediendo algo bastante parecido por El el control miedo. se genera por situación de miedo. Los que Mm. necesitamos tener todo controlado, todo organizado, que todo vaya, y si algo se desvía, enseguida estás como muy alerta. Ese es el tema, que estás muy alerta. Ujú. Esa es una situación de cortisol alto. Estás tan alerta bueno, que luego te enfermas. Pero es una situación muy complicada, ¿eh? Claro, y además la gente entiendo que será difícil poder conseguir entenderlo, ¿no? Porque de cara a los demás es, no tienes que levantar tanto la guardia, no sé por qué te exageras tanto, porque tienes que tener miedo, incluso que se pueda llegar a somatizar situaciones, sobre todo no por la circunstancia en la que haya sucedido, que puede ser más o menos grave, sino por la lectura que has provocado de ello. Lo que dices de que los demás te vean lo que ocurre, yo creo que cuando las personas que tenemos una vida profesional determinada, que nos va muy bien en el trabajo, que conseguimos las metas que nos proponemos, que tenemos un trabajo que nos gusta, y luego nuestra vida personal no necesariamente tienen que ir en paralelo. Ujú. Esa es la cuestión. Cuando hay una disonancia entre tu mundo profesional, tus actividades, tu ocio y tu mundo personal, que es lo que yo había hecho. Ujú. Yo no podía entender lo que me había pasado, no, el miedo me superó y entonces la parte personal la escondí dentro de mí y la cerré con cuatro llaves. Entonces los demás no pueden decir, porque no, es que los demás no lo saben. No lo saben porque yo no lo he comunicado, pero yo no lo he comunicado porque no me lo puedo ni hablar a mí misma. Así que no es algo que tú escondes a los restos, sino que te estás escondiendo a ti misma, por lo tanto, ellos ven un escaparate. Y entonces ven lo que nosotros queremos mostrar. Exactamente. Tú pones el escaparate muy bien puesto, como si fuera de Navidad, todo encaja, todo en su sitio, tal, y tienes ese escaparate los 12 meses del año. ¿Y los escaparates valen de cara a la calle, de cara a la gente, o cuando tú te quedas sola en tu cuarto, estás con la luz apagada, dices, voy a mantener el escaparate, o esta es una cruda realidad que sé que no quiero valorar, que no quiero ver, pero el escaparate aquí puede engañar a los de fuera, pero a los de dentro. El escaparate es una constante actividad que tienes que mantener muy pulida, pero dentro de ti el mensaje se repite, el Mm. mismo mensaje se repite. No hay, por eso es la tensión, estás en continua tensión porque no puedes hablar, no puedes expresarte, no puedes estar con la gente que te entienda. ¿Cómo te van a entender si tú no has dicho, esta soy yo, ni te muestras? Por lo tanto, también se produce un aislamiento, porque claro, los demás están como diciendo, algo pasa, pero no sé el qué, y no lo van a saber Ujú. porque yo no puedo, no soy capaz, no tengo los recursos, fíjate, siendo psicóloga, no he tenido los recursos para abrir la puerta y sacarlos fuera, porque me veía otra vez caer al abismo como caí en su momento. Ujú. De hecho, claro, fíjate, es que no tenía los recursos, pero es que nadie ha nacido con ellos, ¿no? No tenemos
esa posibilidad. Ya cuando les decía el otro día en redes sociales que yo estoy perdiendo peso, la gente me decía, pero si tú eres médico, yo decía, claro, y he ayudado a muchísima gente a perder peso, pero no es lo mismo que tú quieras ayudar a alguien que tengas que ponerte tus propios límites. No puedes ser el verdugo y al mismo tiempo el salvador de todo, ¿no? O sea, no puede ser el mismo tipo de proceso. Y es más fácil tener una objetividad con alguien que lo está viendo desde fuera que tú simplemente desde dentro. Por lo tanto, ¿qué puede hacer esas personas que encima se castigan diciendo, es que no sé qué tengo que hacer? Porque yo creo que la palabra es un poco más castigo, ¿no? O sea, es que no tengo las herramientas, no tengo la pericia para poder conseguir hacerlo. Pues es castigo, es culpabilidad y es un victimicidio. Ujú. Culpabilidad porque yo Buena también me palabra, ¿eh? trabajo. Sí, Victimicidio. pues es que la busqué el otro día, la pensé el otro día y dije, pues es que esta palabra está genial, victimicidio, porque yo misma soy la víctima Ujú. y nunca he verbalizado que yo fuera víctima porque nunca he querido que los demás me vieran como víctima, pero yo en mí siempre me he visto víctima. ¿Y por qué crees que ese formato más de ultraje o de vergüenza de sentir que los demás pudieran verte víctima? Porque yo en mi caso no me podía permitir, no me podía permitir reconocer, perdonar y amar la situación que viví. ¿Por qué no? Porque fue tanto en su momento, fue tanto el miedo, fue tanta la angustia. Se me disparó. Estuve después de la separación, que fue muy dura, estuve 2 años en shock. No Porque podía además entender cómo ese aquello proceso podía de pasar. separación, que a lo mejor los oyentes no están entendiendo, es el proceso de que tú te separaste por una circunstancia de maltrato. Sí, yo me separé por una circunstancia de maltrato, pero claro, yo en ese momento no entendía por qué esa persona me quería hacer tanto daño después Sí, del amor que nos teníamos. claro. Entonces, una cosa es la separación, que simplemente arreglas cosas bueno, de custodias o arreglas temas Es económicos. No, no, traumática, no. No, no, claro. no, no. Aquí fue el enfocarse en destruirme. Ujú. Entonces, me quitó a mi hijo mayor. Yo tengo 3 hijos. Me quitó al hijo mayor. Él me quiso destruir físicamente y psíquicamente. Y yo no daba crédito. Digo, pero no, si nos hemos querido tanto, si yo lo quiero tanto, ¿cómo puede ser? Pues no lo entendí, eso te estoy hablando hace 21 años. No lo entendí hasta hace 4 años. Lo del síndrome de alienación parental lo vi más rápido porque ya se empezaba a hablar para cuando yo me separé en el año 2000-2001, ya empezaba un poco el tema a conocerse, pero yo ni había oído hablar que eso podía ocurrir. Ujú. El tener una pareja, un psicópata integrado del que te enamoras, yo esto no lo había conocido En nunca. tu vida. Hace 4 años es cuando una usuaria de mi servicio, hablando de su tema, yo trabajo en empleo, comentando su tema y demás, me dijo, mi psiquiatra me ha recomendado que vea unos vídeos de Hugo Maritán. Digo, vale, pues bueno, vamos a ver. Fui a casa, me puse a mirar y se me cayó La eh, venda. la venta, sí, porque el alma no, al contrario. Y dije, Dios, si yo no conozco a este señor que vive en Argentina, que yo no he hablado nunca con él, y en un vídeo estaba Claro. describiendo día a día mi vida de pareja con esta persona, con mi exmarido, digo, no, pero esto existe y yo no me había enterado y soy psicóloga, que estoy al tanto, y no lo sabía. Dije, vale, y encima, bueno, me casé con un psicópata integrado. Yo no sabía, yo no me extraña que la gente, no lo puedo contar porque la gente ni sabe lo que es que yo no sabía lo que era. Es que nos hemos acostumbrado a entender que a veces son malas personas, pero la psicopatía integrada, cuando Paz Velasco habla de ella, habla de un 6-7% en la población. Es una cifra altísima. De cada 100 personas que tenemos a nuestro alrededor, 6-7 son psicópatas integrados, que a veces los vivimos y Anónimos. decimos, claro, y además ni siquiera son anónimos, que viven con nosotros, pueden ser nuestra pareja, nuestros compañeros de trabajo, que solo les vamos a hacer como un poco hijo de putas, ¿no? O sea, es en ese Sí, proceso, pero ni sí. siquiera tienen ese proceso de empatía. Entonces, su jugada hay un proceso de disfrute cuando ellos lo cuentan, ¿no? Y cuando escuchas a criminólogos hablar de ello, es un proceso de como de disfrute por poder estar haciendo daño a otra persona, porque además lo tienen controlado, ¿no? Y saben cómo hacer que coma de su mano durante todo el tiempo y cuando quieren controlar justamente esa situación, lo viven. Y claro, de cara al resto de la sociedad es complicado. Yo me he topado con varios psicópatas en terapia. Y he hecho, además, te la comes con patatas, ¿eh? Fíjate que yo
llevo muchos años, pero me he comido 3 literales que cuando lo he visto, luego ya empiezas a reconocer y a ver qué es lo que sucede, pero es complicado lo que tú dices, sobre todo porque te venden una cara de moneda tan sumamente buena que luego no ves la cruz de lo que está sucediendo. Y claro, la cruz es muy dura porque has vivido picos de montaña tan elevados que es como una montaña rusa que cuando estás arriba del todo no te puedes creer que la bajada sea tan sumamente vertical. No. Y no es que no solo no te lo puedas creer, que yo no me lo creí, sino que me rompí. Claro. Porque creer, bueno, que te lo puedes creer o no, no, me rompí. Yo me rompí porque no podía entender que mi hijo dijera que yo era una mala madre, que me llevase al juzgado, me lo denunciara. Digo, mi hijo, digo, si es lo que más quiero, a mis 3 hijos es lo que más quiero. Aquello, a ver, yo no lo pude entender. Y no lo pude entender, pero mi corazón dijo, no, esto no, Alicia. Porque hay un proceso de manipulación y entonces Total. consigue absolutamente todo. Yo lo veía como una persona encantadora, pero no, es una persona totalmente manipuladora. Pero yo he estado casada con esta persona 15 años, tenía Sí. otros problemas, pero que yo que voy a saber que no tiene empatía, que es un manipulador, que es un psicópata, que va. Claro, Era y es una que persona normal y corriente. recibir ese chasco de la realidad, ese cubo de agua fría, uno tiene que espabilar. Sobre todo porque, claro, lo más fácil ante eso yo creo que no es abrirse y contarlo porque la gente no te va a entender, sino que es cerrarte y, como tú decías antes, 4 candados para que nadie se Sí, entere, haga un sí, escaparate y que la gente valore otro tipo de sí. circunstancias. Yo en ese momento me quedé con 2 niñas, la pequeña tenía 1 año, la mayor, la mediana tenía 6 años. Nos quedamos absolutamente sin dinero porque nos dejó sin dinero. Y entonces no me planteé, ay, pobrecita, a ver qué hacemos. No, no, yo me dije, Alicia, toma una decisión. O te Espabila. pasas todo el día llorando, que puedes estarte todo el día llorando, que tienes motivos, o haces algo y venga, y para adelante. Ujú. Y además en ese momento no tenía trabajo. Entonces para ir hacia adelante tenía que cerrar el pasado, no había otra manera, porque si no, la angustia no me dejaba vivir. Ahora, has utilizado una frase muy buena que es cerrar el pasado, pero no gestionar el pasado, que eso costó 21 años más tarde no Sí. cerrarle para poder seguir, que a lo mejor hay personas que le está sucediendo que a veces creemos que con cerrar el pasado ya está todo hecho, pero si no lo gestionamos termina regresando a nuestro presente. Yo pensé que lo había cerrado muy bien, que lo tenía encerradito y que no iba a salir, ni me iba a decir nada. Y ya cuando en enero de este año tuve una enfermedad y estuve, bueno, yo pensé que me moría en ese momento, pero tampoco entendía por qué. Yo me hice un seguro privado, me miré, yo pensaba, tendré un cáncer, un linfoma, tendré que, sé yo, algo tenía que tener porque lo había, bueno, aquello fue muy grave. El diagnóstico, todo funciona bien. Yo decía, pues los médicos, ¿dónde se habrán sacado la carrera? Que me dicen que todo está bien y yo he estado, y además nadie entendía el proceso que me había ocurrido. Bueno, y ya, claro, y todo se va sumando, todo va sumando. Luego ocurre, ¿qué ocurre? Que ya en este momento de mi vida me he encontrado con el nido vacío, que tenía que ser una experiencia placentera. Las 2 niñas ya tienen sus vidas, Bien, tienen son su, niñas. su vida hecha, ya todo va bien, ¿no? Cada una está en su sitio, donde quiere estar, todo va bien. Y bueno, me puse malísima, nido vacío. Y entonces claro, yo me pregunté, vale, fenomenal, Alicia, nido vacío, todo el tiempo para ti, además tengo mucho voz, todo el tiempo para ti. Vale, ¿qué quieres? Digo, no sé, ¿a dónde vas, Alicia? Ay, tampoco, que no sé a dónde voy, yo que soy tan organizada que sé dónde voy, cuándo voy, qué tal, tal, tal. Entonces ahí, ¡buah!, caí al pozo. Y a partir de caer al pozo, pues ya, bueno, fue cuando me encontré contigo y estoy trabajando el salir y salir con mucho merecimiento y con mucho orgullo. Justamente esa es la palabra, ¿no? El proceso del merecimiento. Y es que la gente, fíjate, acabas de mencionar algo que es el síndrome de nido vacío y la gente piensa que esto es una, voy a decir, una paranoia, algo imaginado, algo irreal, pero no, no. Cuesta porque no nos han contado que tenemos múltiples misiones en nuestra vida. Una de ellas, que es sumamente memorable, es ser madre y poder conseguir ajustarnos al resto. Pero claro, cuando esa función se termina, no porque dejes de ser madre, sino porque ya no te necesitan y está cortado el cordón umbilical y eso significa que lo has hecho de puta madre y que tus hijas tienen un proyecto de futuro, su propia misión, de repente si nadie nos ha planteado nada, la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, ¿cuántas mujeres, y además yo creo que esto lo viven mejor o peor las mujeres,
sobre todo porque todavía sigue siendo un país que tiene mucha carga emocional de que las mujeres parece que son cuidadoras y esto no tiene que ser así. Pero el otro día comentábamos, ¿no? en Eclipse Mastery que tenemos mucho proceso de ir viendo distintas misiones en nuestra vida y que si dejamos de tener para qué, dejamos de tener vida, dejamos de conseguir luchar y entonces aparecen nuestras angustias, nuestros miedos y evidentemente puede volver a surgir el pasado. Y fíjate, Rosa, que yo pensé que lo tenía todo bien organizado. Quiero decirte que yo había puesto más tiempo en ocio, había puesto más tiempo en lectura, había puesto más tiempo en otras cosas. Pero ya lo que estaba encerrado con la llave, Necesitaba salir. no, ya dijo que quería salir y bueno, pues gracias a Dios que lo estoy escuchando a tiempo, que lo estoy sanando a tiempo. Y es el tiempo en el que no solamente reconoces el victimicidio, sino en el momento en el que sabes dar gracias por el pasado que he tenido. Claro. Que ¿Cómo eso para llegar mí, de darle odio y de tener una situación de rencor y no querer perdonar a poder agradecer ese pasado porque es consecuencia del presente y de lo que estás disfrutando ahora mismo? pues yo la teoría la conocía. Ay, qué bien el perdón, hay que perdonar. Y yo digo, sí, sí, sí. No, yo hasta que no oí a nuestra compañera Beatriz, que tiene el puzzle de Bea, lo que ella dijo fue lo que me hizo a mí el clic. Ella comentó, cuando eres capaz de entender que tu pareja, tu expareja, ¿no? Aquella situación que te ha enganchado, es tu mejor maestro y eres capaz de darle gracias por eso que te ha enseñado, en ese momento cambia la situación. Y ahí ahí lo entendí, que realmente mi exmarido había hecho su papel, yo había hecho mi papel, mi hijo había hecho su papel y simplemente que hacemos el papel en la vida. Pero que bueno, que las cosas son el victimizarme, yo soy la responsable, claro, y entonces perdonarme yo, darle y de darme gracias a mí, porque ahora a partir de ahora me estoy cuidando, y darle gracias a él, a mi exmarido, por la parte que tuvo en mi crecimiento. Claro, y de hecho eso parte que hablábamos antes al principio de todo el podcast, el principio de reescribir la historia, que cuando uno reescribe su historia, solo puede conseguir reescribir una historia una persona que ha tenido una historia de la cual no quiere seguir siendo contada de la misma manera, porque quien te puede más ayudar habitualmente es gente que ha pasado por una circunstancia similar o alguien que puede entender desde ese proceso de más de empatía y asertividad que puedes tener con la otra persona. Por lo tanto, no solo estás reescribiendo tu historia, sino que vas a ayudar a que otras personas puedan reescribir su historia independientemente de cuál haya sido su pasado. Sí, mira, yo el otro día, ayer mismo, porque ahora estoy haciendo el mapa mental de mi nuevo proyecto, y saqué unas hojas, porque yo hace muchísimos años también daba charlas a asociaciones, a colectivos de mujeres, a PIMAs, y en los temas que yo trabajaba era el estrés, la autoestima. Digo, madre, 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 madre. Ya sonaban campanas, Alicia, ya Madre, sonaban digo, madre campanas. mía. Pues fíjate lo que es el colocarte en hablar de la teoría, hombre, pues qué psicólogo no sabe la teoría, pues todos Claro. y la intentamos aplicar. Pero bueno, yo recuerdo que, claro, pues yo en las ideas, no, y además empatizo muy bien con la gente. Y ahora digo, si ahora tuviera que dar la charla, que las charlas que quiero dar es sobre estrés y autoestima, Serían distintas. bueno, la riqueza interior de que tienes un mensaje que compartir. Porque yo me planteo, fíjate, si yo, cuando me ocurrió este tema del tsunami, de la separación, hubiera tenido apoyo, porque no tuve apoyo, en este momento, en el 2001, pues no había, las instituciones no estaban como estaban, el sistema legislativo, ni te cuento cómo está el sistema legislativo, ahora no sé cómo está, pero como estaba, ni te lo voy a contar, para abreviar, es que no te lo cuento. Encima mi exmarido, policía. Bueno, bueno, se juntó todo lo que podía salir mal, salió. Es que todo. No quedó títero que quedara en pie. Uh -huh. Si yo hubiera tenido una persona que me entendiera, que me guiara, que me enfocara, que supiera ayudarme a sacarlo, yo me hubiera ahorrado 20 años de 21 tu vida. años de vivir con un estrés altísimo. Yo parezco, además todos me dicen, ay, es que pareces muy tranquila. Si vieran,
por dentro estoy como agarrotada porque tengo que tener una tensión para la careta, ¿no? Para ponerle el escaparate bonito, tengo que tener una tensión. O tenías que poner una tensión. Tenía que poner una tensión claro, que luego me enfermaba. Ahí también cuando las emociones matan, sí, sí, que lo comento por experiencia propia. Las emociones se enferman, matan, no las emociones bonitas, el estrés, el miedo, la Esa es la angustia. mala lectura de ella, ¿no? Porque a veces el miedo podemos darle una lectura que sea muy positiva y que nos impulse hacia adelante, a ti también te ha impulsado. El proceso es que la lectura que hacemos sobre emociones que no son socialmente aceptadas o bien explicadas a nivel de la calle, ¿no? Eso puede provocar, de hecho, vemos que la tasa de suicidio cada vez sube más y no deja de ser una emoción mal gestionada, porque yo suelo creer que nadie se suicida porque quiere, todo el mundo quiere vivir, lo que no quiere es sufrir mientras No. vive. Entonces, cuando haces el sufrimiento es más alto, evidentemente acabas de dar una frase que es muy brutal y es que las emociones matan y las emociones no se pueden pesar por kilos. O sea, es difícil conseguir percibir la emoción que tiene el otro, sobre todo porque a veces el otro ni siquiera sabe todavía cómo poder contar, ¿no? Y No. tienes que ir consiguiendo tirar poco a poco, hilo a hilo, para que se dé cuenta de que lo que está haciendo no es cuando abra los ojos, hostia, se he tirado 21 años de mi vida, sino esos 21 años te han servido para edificar los 21 años siguientes que vas a tener por delante. Y ahí es donde cambia todo. Ahí es donde cambia todo, porque una vez que, bueno, el pasado ya está escrito, ya está, el pasado ya está, pero qué importante cuando también agradeces al pasado el que ahora eres la persona que eres. Y ahora la persona que yo me veo es una persona que tengo un proyecto, una persona que ocupo el tiempo haciendo cosas que me gustan, con la gente que me gusta, que estoy saliendo, estoy agrandando mi zona de confort, no saliendo, sino agrandando mi zona de confort, pues para ver más mundo, para yo sentirme y tener un proyecto vital mío como Alicia, no como madre de, como no, mío, mío, mío. Entonces eso para mí ha sido un antes y un después. Y es lo que me gustaría compartir con otras personas. La unión de proyectos vitales, qué bonito suena, ¿no? O sea, es el proceso de cómo podemos conseguir que distintos proyectos vitales puedan conseguir coincidir en un mismo tipo de origen y con ello vamos consiguiendo crecer un poco entre todos, porque al final no hay mucha distancia o mucha diferencia entre la persona que pasea por debajo de la calle con nosotros, solo que unos a veces nos hemos dado cuenta antes de abrir los ojos y sobre todo de poder mostrarnos vulnerables sabiendo que la vulnerabilidad es una gran dosis de fortaleza cuando la gente sigue queriendo todavía utilizarlo como una debilidad y un concepto muy peyorativo cuando ser vulnerable es muy difícil. Tú lo decías, es mucho más fácil mostrar un escaparate, decir que todas las cosas funcionan bien y en cambio por dentro poder estar pudiéndote. Lo importante de la vulnerabilidad, que es un valor cuando lo ves y cuando tienes también que tener un proceso de acompañamiento, porque uno por sí mismo, si está donde está, es porque no ha podido ir a otro sitio, no ha sabido, no ha podido, no ha tenido recursos, lo que sea. Uh Pero -huh, nos colocamos, o la vida nos coloca donde nos coloca. El claro. tener, claro, los demás tampoco te pueden entender, porque ¿cómo vas a explicar cosas que ni tú mismo te explicas? ¿Por qué tienes los sentimientos que tienes? ¿Por qué tienes el miedo que tienes? Pues al final te acostumbras, lo ves que está dentro de ti, que es algo que forma parte, se ha incrustado en las neuronas bueno, y no es que sea algo extraño a tu propio ser. Lo que ocurre que no es lo que uno quiere para el futuro. Cuando tienes que vivir contigo misma, quieres tu mejor versión, quieres tu brillo, quieres no solamente por los demás, para que los demás sean felices, Sí, no para es que que los todo. demás tampoco van a ser felices si a ti no te ven feliz. Ahora que estás cambiando, porque dices los demás, ¿cómo te ve la gente de tu alrededor? ¿Cómo ve ese proceso de cambios? Porque claro, durante 21 años has enseñado un escaparate totalmente distinto y ahora están viendo a una Alicia totalmente empoderada, con fortaleza, consiguiendo expresarse, comunicar, sacando mierdas desde la trastienda al escaparate para decir que no pasa nada, que simplemente estamos limpiando. ¿Cómo lo ven los demás, Alicia? Bueno, por una parte, todavía los demás, los externos, no lo ven, no lo conocen porque todavía no lo he dicho. Pues se te están enterando ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, no, Ya no, te está aviso. claro. Aquí no hay donde esconderse. Mis hijas, por ejemplo, sí que me ven que estoy más contenta. Ese es el valor. Me ven contenta, me ven feliz y yo las veo felices a ellas porque me miran primero a ver cómo está la mamá, ¡buah! Y las veo que están bien. Eso es muy importante para mí. A nivel de trabajo, pues yo veo que he cambiado porque estoy mucho más relajada, me siento mucho más a gusto.
he aprendido a decir que no, que a mí me cuesta mucho decir que no, porque soy muy cuidadora, soy muy a hacer todo por los demás y al final nos descuidamos a nosotras mismas. Pues estoy aprendiendo a decir que no. Y yo creo que los demás sí que se van dando cuenta. Lo que ocurre que yo todavía no lo he dicho, porque estoy buscando también el espacio y porque me quiero hacerlo de la manera que yo elija. No aprovechar, es que ahora, no, 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 lo quiero hacer de esta manera. Pues a través de este podcast, a través de otras conversaciones, yo elijo. Y eso para mí también es bonito. Bueno, y además es un proceso de elección que a lo mejor puede ser que el podcast le termines compartiendo con tus compañeros y entonces Sí, sí, escuchen, seguro. esta soy yo. Sí, 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 seguro, seguro, seguro. La idea es compartirlo porque nunca sabes a qué persona le puede venir bien. Que le abra los ojos, ¿no? Y sobre todo que se dé cuenta que no es el único bicho raro que está escondido con 4 candados y que piense que cómo voy a decir esto, a ver si alguien me va a juzgar o me va a criticar por lo que ha sucedido, ¿no? Porque sí, sí, porque a alguien le puede resonar alguna parte, ¿no? Y entonces cuando algo resuena, es bueno indagar, es bueno preguntar, es bueno empezar a hacer preguntas y hacer autoconocimiento. ¿Por qué esto me ha resonado? Pues a eso es un proceso que se inicia y desde luego siempre se inicia hacia un objetivo a conectarte más con tu esencia. Por lo tanto, es como, venga, esas personas que hacen un clic, hay que empezar ya. Incluso este podcast sirve incluso para que aquellas personas que todavía no han hecho el clic, que de repente escuchen, puedan llegar a hacerlo en algún momento para que puedan conseguir ese paso. De hecho, tú y yo nos conocimos un poco por la culpa de este podcast, por así decirlo, porque empezaste a escuchar Sí, podcast y empezaste a seguir y a sí. comentar y a ver en vídeos de YouTube y nos conocimos un poco casi de forma aleatoria. Sí, sí, yo te conocí porque empecé a ver vídeos tuyos, no recuerdo, cuando ves a LinkedIn, pues siempre vas en los primeros, los de primera categoría, los de segundo nivel y tal. Bueno, pues en algún momento alguien te hizo una entrevista, bueno, que te vi y dije, y a mí las entrevistas me encantan, porque me encanta conocer situaciones, cómo se resuelven, la gente cómo se maneja, ¿no? Y me encantan las entrevistas, y luego ya, pues ya una tras de otra, ya todo lo que publicas lo veía porque me gusta mucho toda esa gente súper interesante, bueno, pues tiene mucha belleza la entrevista que siempre haces y a partir de ahí ya conectamos, luego empiezas, pues voy a dar un curso de 4 días de tal para tal, 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 y bueno, y al final, como estás buscando algo, porque yo no sabía el qué, porque tú una vez nos dijiste el primer día, a ver, haceros un vídeo de 2 minutitos diciendo qué es lo que queréis. Yo, pues no sé, yo no sé, yo no quiero un negocio, yo no quiero, no sé, yo qué quiero. Y mi vídeo fue corto porque te dije, yo quiero ser libre y feliz. Tampoco Casi sabía lo nada, que era te dices, eso. Alicia. Sí, sí, pero tampoco sabía lo que era, pero dije, bueno, pues yo quiero eso, no sé lo que es, pero yo quiero eso. Y a partir de ahí, pues es verdad, estás ya abierta a conocer más cosas, estás abierta a que algo tiene que cambiar, no sabes el qué, pero algo tiene que pasar, porque esto tiene que ir a mejor. Y a partir de ahí es cuando empecé ya el trabajo contigo en el máster que estamos haciendo de asteroide, a tenerte a ti como mentora, y ha sido un punto de inflexión y un abrir la olla y empezar a degustar la comida. Yo solo puedo estar agradecida porque dieras el paso a pesar de que en alguna ocasión ha sido cabezota. Debe ser, lo voy a tirar culpa de los maños, ¿eh? Se las voy a ver Pero con exactamente mucho cariño, los maños con mucho con cariño. mucho cariño, pero vamos a asumir que es otra. Pero Sí, fíjate, tú eres el claro ejemplo que da igual cuál sea la edad, da igual cuál sea la situación previa, la gente puede conseguir hacer un cambio, la gente puede reescribir su historia, la gente se puede dar permiso sobre todo a 2 palabras que acabas de decir, que es que mucha gente cuando me dice, Rosa, es que no sé muy bien qué es lo que quiero, pero que quiero es ser libre y ser feliz, ¿no? Y entonces yo suelo decir, hostia, esta sí descubre directamente cómo hacerlo en una semana, acabamos de conocer la panacea, vamos, de esto nos forramos. Porque claro, hemos utilizado incluso palabras tan comodines como libertad y felicidad que parece que la podemos comprar en la esquina a cuarto y granel, ¿no? O sea, quiero ser libre, quiero ser feliz. La pregunta que yo me hago, no sé si tú te lo has hecho alguna vez, Alicia, por eso te lo pregunto, si estamos dispuestos a pagar el precio de lo que significa libertad y felicidad. Porque claro, para pues llegar todo ahí, depende de las ganas y de la necesidad que tengas. Yo en el momento que coincidimos y contactamos y ya con el cursito que empezaste, esa tal, yo en ese momento tenía mucha necesidad de saber qué me estaba pasando. uh-huh, Tenía mucha necesidad de resolver lo que estuviera mal en mí, porque algo andaba mal en mí, pero yo no sabía el qué. Algo andaba mal porque ya había tenido unos episodios muy duros de enfermedad
bueno, yo había entrado en pánico. Ujú. Entonces yo estaba abierta a ver qué, en algún sitio tenía que llegar. Y la verdad es que llegó contigo. Entonces lo más importante es tener los ojos abiertos y estar receptivo a escuchar. A mí me gusta escuchar a todo el mundo, cada uno puede tener su opinión, pero me gusta escuchar. Y luego sí que es verdad que el cuerpo te dice a quién eliges. A Claro. quién eliges para tu mentoría, a quién eliges para esta formación. Hay un abanico amplio, pero tienes que elegir. Yo creo que se elige por sintonía, ¿no? O por vibraciones, o por sintonía, por lo que sea. A veces incluso un poco de proceso de coherencia, ¿no? Porque yo que elijo también mentores y de hecho hoy he comenzado, bueno, hoy tengo dos nuevos mentores, el que estamos grabando, empieza por la mañana con Gachi para proceso de conseguir hacer un proceso de yoga y de crecimiento también espiritual, que es una parte que yo no había trabajado nunca en mi vida. Y bueno, dicen que de la forma en la que yo entiendo la espiritualidad nunca la había trabajado, pero en el fondo todos somos espirituales, por lo tanto no es posible no trabajarlo. Y dentro de un rato empezaré a hacerme preguntas, ¿no? Estoy deseando que la gente me empiece a plantear preguntas y yo creo que la única forma de que podamos conseguir tener respuestas no es buscar respuestas, sino hacernos las preguntas apropiadas. Por eso te decía que si estamos preparados para hacernos las preguntas apropiadas, ¿no? Porque no es una cuestión de precio ni es una cuestión de valor, es que cuando abrimos la caja de Pandora, pues no sabemos nunca qué es lo que puede conseguir salir, ¿no? Y eso tiene un coste que sabemos que el resultado va a ser muchísimo mejor de la situación que estamos. Más tenemos que dar el paso y todavía yo tengo la percepción de que más del 90% de las personas se quedan acoplinadas, ¿no? Y no buscan sus oportunidades y se quedan un poco en la línea de es que esto es lo que hay, Rosa, o sea, esto es lo que me ha tocado y esto es lo que hay. Así que no me vengas diciendo que existen mundos mejores porque será para otros, para mí no. Y simplemente es que no se han hecho la pregunta apropiada de ese reconocimiento, esa curiosidad no externa, sino dentro y volver los ojos hacia adentro y mirarnos, uff, cuesta, ¿eh? Que no es una situación solo hacia adentro, que yo todos los días me cuestiono, me valoro, doy la vuelta a los ojos, me juzgo, me critico, me cuido, me perdono, ¿no? Porque al final es un proceso que tenemos que hacer día a día. Pero cuando pensamos que ya tenemos, que la vida es la que tenemos y que estamos bien dentro de nuestro bien, estamos bien dentro de nuestro bien. Yo en agosto del año pasado no hubiera entrado a un máster. Claro. En enero, bueno, después, antes de que me diera la enfermedad, tampoco. Después que me dio ya estaba tan asustada que estaba buscando a ver qué pasaba. Ah, Pero pero yo en tener que agosto no llegar a hubiera ese entrado. nivel, pero tener que llegar a ese nivel, Alicia, ¿sabes? Porque fíjate, es que a veces buscamos, tú dices, 20 años antes llevaba jodida, encerrada, metiendo las llaves, que tengamos que llegar a unos límites, que podamos caer en una enfermedad, que estemos buscando resultados médicos de cualquier manera, a ver si se han sacado el título, solo por no ponernos en un proceso de cuidado personal, es que tendría que ser asignatura obligatoria en educación infantil, o sea, ya no hay en secundaria ni en la universidad poder aprender a cuidarnos, a querernos, a conseguir tener un mentor desde que somos pequeñitos. Joder, tenemos mentores que son nuestros profesores enseñándonos matemáticas y nos parece que tiene que ser así. Pero cuando tenemos que hacer nuestro trabajo personal y conseguir plantearnos que tenemos otras metas, es como que aterroriza el poder conseguir hacerlo. Y yo creo que esto tiene que cambiar. O sea, no puede suceder de otra manera. Si no vamos a conseguir ser, bueno, pues a lo mejor analfabetos manipulados que quieren que realmente seamos así para que podamos hacer todo aquello que los demás quieran. Por eso, Rosa, estos procesos de entrevistas, de charlas, esto es la diferencia con mí. Yo recuerdo en mi época, en el 2001, en Ujú. 2001, cuando yo me separé, eras tú, tu burbujita, tu círculo de influencia y ya está. El mundo ha cambiado mucho. Ahora, si tú quieres conocer cosas, si quieres entender los procesos que te están pasando, el mundo está mucho más amplio. Ahora es más fácil. Ahora, entre que tienes que estar queriendo hacerlo, el que tienes que quererte más, claro, pero es tan difícil. Si no tienes conciencia, es que es tan difícil. Pero bueno, esos espacios es lo que se trabaja, es lo que hacemos, ¿no? Estos espacios divulgativos es para que cuando escuchas algo de alguien, ahí va, eso que ha dicho, y te lo quedas. Y a partir de ahí, si quieres, puedes. ¿Que no nos movemos? Pues ya sabes dónde te vas a encontrar dentro de 2, 4, 5, 10 años. Victimicidio, has dicho, ¿no? Que se llama ese suicidio Victimicidio, totalmente una victimizado. palabra súper bonita, victimicidio. Sí, tiene además, fíjate que me gusta la palabra sincericidio y cuando nos tratamos mal, victimicidio todavía me gusta más, sobre todo por ese proceso
que ni siquiera a lo mejor somos conscientes de lo que estamos haciendo y nos estamos muriendo en vida, o sobre todo disfrutando o malgastando una vida porque no se puede disfrutar algo que nadie nos ha contado, ¿no? En ese tipo de jugada. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos, Alicia? Porque yo sé que estás escribiendo un libro que está por ahí, que verá la luz en el 2022 y que creo que va a abrir los ojos a mucha gente. Pero antes de que llegue ese libro, sé que vas a empezar a dar pasos y que vas a empezar a trabajar de nuevo talleres con gente que quiera reescribir su vida y empezar a tener otra significación a las cosas no tan positivas o esa connotación negativa que le han concedido en algún momento. ¿Qué es lo siguiente que vas a hacer, Alicia? Pues sí, el libro es un proyecto que verá la luz el 22 de abril del 2022. Y bueno, y eso es un paso, el hacer podcast para divulgar, y también que a mí es la primera persona que me ayudan, porque hablar de cosas personales, para mí esto ha sido hasta ahora un prohibido, aquí no pasa nadie, pero vamos, como una señal de tráfico, para mí es muy importante. Y lo que a mí me conecta mucho y lo que me hace vibrar es el comunicarlo y el hablarlo con otras personas. El tener esa comunicación de sentimientos, de vivencias, de reescribirlo de otra manera, que es lo que a mí me está sirviendo. El ponerme en otro lugar y la historia me la cuento de otra manera me siento liberada. Así que Porque la realidad no es ni verdad ni mentira. La realidad no sabemos qué es. Lo vivimos de una manera. Si el sufrimiento se mantiene, no podemos continuar pensándolo así, porque las ideas, además, como los que tenemos ideas recurrentes, estamos todo el día clic, 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 clic. El poderla, yo la escribo. Luego, además, me la pongo en audio con música. Mira, es un subidón de adrenalina cuando la escribo. Es una emoción cuando la siento que es mía, que habla de mí, de mi familia, de mi futuro, pero también de mi pasado. Se las doy a mis hijas para que las lean y sé que también a ellas les está ayudando, porque esa es la idea, ayudar a tener a respirar otro aire, el aire que sea distinto, que tenga mejor calidad que el que tenía hasta ahora. de hecho, ¿sabes cómo va a ser superado esa sensación de plenitud? Cuando en vez de que sea solo tu historia, que ya llena, que ya es orgásmica de per se, consigas hacerlo con las historias de otras personas y de repente te vienen a los ojos y solo te digan gracias. Creo que no hay mejor pago que existe en el mundo cuando alguien te abraza y solo te dice gracias, gracias, gracias. Ese proceso es reescribir una historia y saber que realmente has dejado un legado. Y en ese momento lo vivirás, porque estoy segura de que lo vas a vivir. Y entonces no habrá moneda suficiente que pague eso, aunque haya que pagar un precio para conseguir un valor y que la gente lo respete. Ese proceso es decir, todo esto tuvo un sentido, tuvo un para qué. Tuve que vivir todo esto para poder ayudar a otras personas a que reescribieran su historia, porque si yo no hubiera reescrito la mía, no podría haber ayudado a nadie. Pero para eso tenía que haber una historia que no siempre lleva un cuento de inicio feliz, ¿no? No se comieron perdices desde el inicio, sino que tuvieron que tardar un poquito más. ¿Cuándo va a ser ese primer taller, Alicia? ¿Para cuándo? Pues yo quiero hacer ya 1 o 2 talleres antes del 10 de enero. Buenísimo. Estoy pensando la idea, estoy viendo cómo poder hacerlo, pero la fecha es esa y bueno, yo creo que sí, yo creo que lo... Tengo todavía que perfilar la idea, pero bueno, es algo que me encanta estar con la gente, me encanta, bueno, eso que a mí me ha sido también concedido, que es verdad, ¿no? Me siento agradecida porque se me ha concedido el ver la luz, ¿no? El verlo de otra manera, el vivirlo de otra manera, pues también es como un don. Lo siento como un don y lo que quiero es que bueno, el que quiera lo puede coger también. Claro, Yo exacto. puedo ayudar, yo puedo facilitar, yo puedo acercar Pero a tienen que personas que estén querer. buscando algo. Por lo tanto, si quieren buscar para saber que van a llegar esos dos talleres y que pueden empezar a reescribir su vida, o tienen que buscar a Alicia Baigorri, que tampoco es un apellido que sea sumamente común, que te pueden encontrar en LinkedIn o en redes sociales, en Instagram, en Facebook, y te van a encontrar como para poder dar ese cambio y Sí, plantearse que reescribir su historia es posible, que ya no es algo que suele bien simplemente cuando se dice, sino que se puede hacer, que tú misma lo has hecho, que eres tu mejor testimonial, que has hecho un cambio radical
en menos de 4 meses y la verdad es que es brutal verte el cambio. Yo estoy súper orgullosa de ti, te lo digo en privado y te lo digo en público, porque es volver a ver que se puede vivir en cualquier momento, que se tiene un para qué y que además este para qué es una misión muchísimo más grande y que vas a cambiar la vida de muchísimas gentes, sobre todo porque se lo merecen y es un proceso no de resignación, ya no estamos en un proceso de resignación, sino un proceso de merecimiento y tú eres el fiel testimonio de que las cosas pueden suceder y suceder de esta manera. Sí, sí, gracias por tus palabras, Rosa. Siempre son maravillosas. A mí me encanta lo que escribes, ¿eh? Y me encanta lo que escucho y sobre todo porque en la forma en la que hablas siempre tienes una paz tremenda. Entonces, acercarte a ti es un proceso como de encontrar un pozo de sabiduría, encontrar una tranquilidad, una paz, un proceso de armonía, de equilibrio, ¿no? Y yo creo que las personas que necesitan reescribir su vida, hay mucho que se necesita de equilibrio y armonía y solo te lo puede dar alguien que te lo transmita, ¿no? Esa parte de coherencia que decíamos, ¿no? De que tú piensas, dices y terminas haciendo y además justo no eres el prototipo de mentor que de repente dice, venga, vamos a por todos y vamos, sino que tú dices, bueno, no, bueno, venga, vale, vamos, tiramos, ¿no? Y entonces ese proceso también hace que se empatice más con esa persona que tienes delante que, bueno, pues no todo el mundo va deseando recibir patadas en el culo como cuando vienen conmigo, ¿no? O sea, si haces necesitan otro tipo de calma y ese equilibrio y esa armonía, evidentemente es una gran opción para poder estar contigo. Así que yo aquí a todos mis oyentes, aquellos que quieran conseguir reescribir su vida, no es que te recomiende, te súper recomiendo en ese proceso de que puedan conseguir contactar contigo con Alicia Baigorri, sobre todo porque las cosas van a cambiar y ya están cambiando. Por lo tanto, nos encontraremos en ese proceso de origen, ¿no? Que hablabas de asteroide, de cómo muchos de nosotros ya nos hemos formalizado como una familia y sabemos que queremos ampliar a gente nueva para que experimenten en sus vidas que el sí se puede, es cierto, y que sobre todo es porque nos lo merecemos, no por otra cosa. Y el proceso del merecimiento hay que ganársele, hay que respetarle y sobre todo ir a por él porque nadie va a regalárnosle. Así que solo te podemos dar gracias por haber estado aquí con todos nosotros contándonos todo este tipo de proceso. Las gracias, Rosa, te las doy yo porque es un verdaderísimo placer esta conversación, siempre dispuesta a abrir los ojos, con patadas y con mucho cariño. Y es, bueno, para mí es un placer y siento tu apoyo muy cercano y tu mentoría siempre que estás ahí pendiente de mover las cosas para que haya resultados y para que consigamos nuestros objetivos. Eso es súper importante. Al final yo creo que eso es un poco lo que importa, ¿no? O sea, es el dar la oportunidad cuando tú lo sabes y no seríamos muy egoístas de no hacerlo. Por eso estamos aquí, porque hemos decidido que el egoísmo no es lo más apropiado para dejar en este mundo, sino poder conseguir esa claridad. Así que te auguro, ya te lo digo, esa bola mágica, ¿no? El como ya te digo yo que tú no lo sabes, pero yo sí. Creo que esa puede ser mi frase cuando me la piden y todo eso y esté ahí en el cementerio. Creo que esa va a ser la frase del epitafio, no, tú no lo sabes, pero yo sí, que vas a tener un mogollón de éxito, que vas a ayudar a muchísima gente a abrir esos ojos, a que consigan reescribir su historia y sobre todo que podamos ver muy cerquita desde aquí, desde Inviven, a cómo estás reescribiendo esa historia y sobre todo haciendo que los demás la cambien. Mil gracias por haber estado aquí, por no habernos dicho que no. Tenías que estar con los grandes. Este podcast es de gente muy grande, de gente que se permite dar el lujo de poder enseñar a los demás y no podías no estar aquí. Así que mil gracias, Alicia, por haber estado con todos nosotros. Gracias a ti, Rosa. Un abrazo. Pues chicos, hemos vuelto y como os he dicho, volvemos por todo lo alto, reescribiendo nuestra historia. ¿Y por qué no va a poder ser? Bueno, volveremos aquí con todas las historias. Sabéis que esta semana hemos sacado un nuevo podcast de desarrollo personal, un nuevo episodio, porque vamos a seguir en Enviven. Y que incluso que también hemos vuelto en lo que siempre quisiste saber, en sexo y pareja, y es que no tenemos solución. De hecho, quien nace rana, termina rana, ¿no? O algo así. Bueno, ya sabéis que de refranes yo esto no valgo, pero sí para poder conseguir escuchar y transmitir historias para que la gente haga el clic. Nos lo ha dicho Alicia, el clic se puede hacer y si este podcast vale para eso, estaremos encantadísimos de que puedas seguir surgiendo. Ya sabes que si necesitas cualquier cosa puedes escribirme a rosa@rosamontana.com, que siempre será un placer poder estar contigo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en los podcasts de Café Inviven y a lo largo de la semana los martes en Inviven y los jueves en lo que siempre quisiste saber. Nos vemos.